para eliminar los metabolitos está muy limitada, ¿ya? Entonces es un punto que sí tenemos que tener en cuenta para la prescripción de fármacos. Y es por eso que realmente hacemos una división en las tablas recomendadas entre pediatría y neonatología principalmente. No podemos utilizar la misma dosis pediátrica en un neonato, y eso ya nos habla de una subdivisión importante por este mismo motivo fisiológico. Bueno, tenemos factores determinantes de la dosis. El principal factor determinante, como saben, es el peso. El peso del paciente nos va a decir más o menos a cuánto de la dosis va determinado medicamento. Es un dato que sí o sí necesitamos conocer. En ocasiones en las que no tenemos acceso, por ejemplo, a una balanza, existen fórmulas para tratar de acercarnos a un peso ideal, pero idealmente es importante conocer el peso. Después es importante conocer el estado clínico del paciente. No solamente hay situaciones fisiológicas que hacen diferencia entre los adultos y los niños, también hay estados patológicos, como por ejemplo la sepsis, una deshidratación, datos de hipoperfusión como el shock hipovolémico, que hacen que los medicamentos se comporten de forma diferente. Entonces son datos que también tenemos que tener en cuenta. La superficie corporal es un dato que se utiliza no en la prescripción de todos los medicamentos, está reservado principalmente para, por ejemplo, medicamentos del área de oncología, porque requerimos un mayor control de la cantidad de medicamento que le estamos administrando. Y otro dato que, como les adelantaba, es la maduración orgánica, sobre todo del hígado y los riñones, para poder metabolizar correctamente todos los fármacos. Bueno, los métodos estándar de cálculo de dosis, hay bastantes en realidad. Los más recomendados y los más conocidos son primeramente el cálculo por kilogramo de peso, que es el más utilizado. Para realizar este tipo de cálculo, nosotros tenemos que tener en cuenta cómo viene el medicamento en la presentación o en el lugar donde nosotros hemos encontrado información acerca de ese medicamento. Podemos tener medicamentos en miligramos kilo dosis y miligramos kilo día. Y esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta para calcular correctamente una dosis pediátrica. Si el fármaco nos están dando la dosis en miligramos kilo dosis o en miligramos kilo día. De esto va a depender si nosotros al final vamos a aplicar una fórmula u otra, o si vamos a tomar en cuenta la cantidad de veces que el paciente va a recibir este medicamento, ¿ya? Entonces, primer dato importante, conocer si el medicamento está en miligramos kilo dosis o miligramos kilo día. Normalmente, y la gran mayoría de las tablas o de los vademecums tienen organizados los antibióticos en miligramos kilo día. Esto para facilitar sobre todo la dosificación, y el resto de fármacos como analgésicos y demás en miligramos kilo dosis. Esta no es una regla absoluta, para nada. Hay muchos fármacos que se saltan esta regla y siempre tenemos que tener en cuenta y revisar por lo menos 2 veces antes de empezar a calcular o antes de empezar a prescribir ese medicamento. La otra forma que tenemos es el cálculo por superficie corporal, que como les indicaba, se utiliza sobre todo en pacientes que reciben medicamentos a dosis muy controladas. La forma que tenemos nosotros de encontrar la superficie corporal, como muestra el cuadrito de abajo, es para mayores de 10 kilos y menores de 10 kilos una fórmula diferente. La mayor parte del tiempo utilizamos las fórmulas de mayores de 10 kilos, que es el peso por 4, esto más 9 dividido entre 100. Esto es lo que normalmente se utiliza, ¿ya? Otra forma que tenemos de calcular los medicamentos es la menos frecuente de las tres, son las dosis fijas, que están utilizadas sobre todo para suplementos, para vitaminas, para, por ejemplo, las dosis de hierro, que se utilizan muchas veces como dosis fija. El zinc, por ejemplo, que también es un suplemento, se utiliza como dosis fija a partir de cierta edad o a partir de cierto peso. Pero esa es la minoría de los medicamentos. La mayoría se calcula por peso, otra minoría por superficie corporal y las menos por dosis fijas. ¿Listo? Entonces es importante, como habíamos dicho en esta diapositiva, conocer cuál es la forma en la que nos están recomendando el uso de nuestro medicamento. Bueno, continuando, en el siguiente acápite vamos a ver los errores de dosificación más comunes o más frecuentes que he podido recolectar, sobre todo los que he podido ver, y en los que podemos hacer énfasis para evitar que se repitan o que ocurran durante la prescripción de las dosis de los medicamentos, ¿ya? Primero que nada, el primer dosis y el más común es siempre confundir las unidades de medida. Muchas veces los fármacos vienen en miligramos, microgramos o gramos.
A veces es un poco complicado diferenciar esto cuando leemos la presentación o la dosificación a la rápida. Sobre todo hay mucha confusión entre microgramos y miligramos, y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque es una diferencia abismal de dosis, ¿ya? No es lo mismo decir 100 microgramos que 100 miligramos, es básicamente una milésima parte de lo que realmente estamos hablando. Entonces, por lo menos siempre tener en claro cuál es la presentación de nuestro medicamento a utilizar. El segundo es el redondeo inapropiado. Este es un error que se puede evitar, sobre todo basándonos en dosis intermedias. Siempre hay un intervalo de dosis que nos recomiendan en las guías. Por ejemplo, nos dicen cefotaxima, la dosis es de 100 a 200 miligramos kilo. Entonces tenemos ese intervalo para poder jugar entre la dosis que queremos utilizar. Si utilizamos lo mínimo, por ejemplo 100 miligramos, y queremos redondear a lo bajo, entonces vamos a estar con una infradosificación, y lo propio si utilizamos dosis máximas y queremos redondear, entonces no vamos a poder o no vamos a tener mucho margen. Ese es otro de los errores que se puede ver. Otro de los errores muy comunes es el uso de fórmulas adultas. Hay fórmulas que nos ayudan a calcular la dosificación, que están destinadas al área de medicina interna de adultos, que no deben ser utilizados en pediatría. Como habíamos dicho al principio, los niños no solamente se basan en el peso, sino también en el funcionamiento en general de todo el cuerpo. Y por último, los ajustes incompletos. En estos pacientes que tienen alterada o que tienen inmadura una de las funciones, tanto hepática como renal, en algunas ocasiones algunos fármacos requieren ajustes adicionales. Quiere decir, por ejemplo, pacientes que están en hemodiálisis y que no tienen función renal, o pacientes que cursan realmente con una lesión renal aguda, tienen una disminución de la función renal y por tanto una disminución de la capacidad de eliminación de los fármacos. Entonces, ¿qué va a pasar si yo le doy la dosis plena o la dosis completa? Ese fármaco se va a ir acumulando y va a producir más efectos adversos, incluso puedo intoxicar al paciente. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos pacientes? Se ajusta la dosis según lo que requiera. Por ejemplo, si es un paciente que tiene falla renal, se puede ajustar la dosis disminuyendo la cantidad de veces que le voy a dar o disminuyendo la dosis total que le voy a pasar del fármaco. Esto se hace con tablas. Hay tablas que nos recomiendan por edades, por cantidad de filtrado glomerular y todo eso, pero esto ya es situacional, es decir, cada paciente o cada caso requiere su análisis por separado. Bueno, ¿cuáles son los retos clínicos a los que nos enfrentamos siempre en la dosificación? Primero, los neonatos y las situaciones patológicas, generalmente sistémicas, como la sepsis, por ejemplo. En estos casos, como les había adelantado, siempre hay que ajustar la dosis y hay, de hecho, sus propias tablas. El niño con obesidad. Y aquí entramos a hablar de otro de los temas muy importantes que recientemente se ha visto su impacto. Antes no se mencionaba tanto en el tema de dosis pediátricas, y es los medicamentos hidrofílicos y los medicamentos lipofílicos. Bueno, esta es una cápite en la farmacocinética de todos los medicamentos y es un poco complicado conocer de todos, pero hay algunos medicamentos de uso frecuente que deberíamos sí conocer. ¿A qué se refiere esto? Nosotros tenemos una cierta proporción de grasa y una cierta proporción de agua en el cuerpo, que no se mezclan. Hay medicamentos que se distribuyen homogéneamente en todo lo que tenemos de agua, es decir, en toda la parte que tenemos de agua en el cuerpo. Y hay medicamentos que se distribuyen bien tanto en agua como en grasas. Esos son los medicamentos lipofílicos. ¿Esto en qué afecta a la dosificación pediátrica? Afecta en lo siguiente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un niño de 10 kilos y tiene un porcentaje de grasa normal, pongámosle, entonces este niño va a tener, por ejemplo, de los 10 kilos, 1 kilo o 1,5 kilos de grasa. Eso quiere decir que si yo tomo en cuenta los 10 kilos y le doy un medicamento que solamente se distribuye en agua, es decir, un medicamento hidrofílico, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer que es como si estuviera calculando ese medicamento con 1,5 kilos menos. ¿Por qué? Porque ese medicamento no va a llegar a la grasa. Se va a concentrar solamente en el agua que tiene el paciente. ¿Me dejo entender? Eso quiere decir que, por ejemplo, si un niño con obesidad o con sobrepeso tiene 5 o 6 kilos de más y le doy un medicamento que es hidrofílico, ese medicamento que yo le estoy dando no va a tomar en cuenta la grasa porque no va a llegar a mezclarse en la grasa. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, tengo un niño obeso con 16 kilos de peso y tiene 6 kilos de más, y yo utilizo los 16 kilos para calcular este medicamento hidrofílico que solo se diluye en líquido, cuando yo le pase ese medicamento y solo se concentre en el líquido y no vaya a la grasa, va a causar niveles más altos de lo que yo esperaba de ese medicamento. Es decir,
En este niño tendría que haber utilizado para calcularle el peso ideal, que quiere decir, un niño, por ejemplo, de 1 año que pese 16 kilos es sobrepeso, incluso obesidad. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Usar el peso ideal. Hay tablas, por ejemplo, la tabla de la Organización Mundial de la Salud, que nos dicen cuánto debería pesar un niño a qué edad. Por ejemplo, para el año de edad son cerca de 10 kilos. Entonces, si yo le calculo con 10 kilos, voy a lograr una concentración que yo sí quiero tener en ese niño. Lo contrario pasa si utilizo un medicamento lipofílico, quiere decir un medicamento que vaya a distribuirse bien en toda la grasa. Si yo tomo en cuenta solamente el peso ideal y le calculo con el peso ideal, la dosis que le voy a pasar al final va a ser menor. ¿Por qué? Porque ese medicamento se va a distribuir además del agua en la grasa también. Entonces, este es un tema que también tenemos que tener en cuenta a la hora de calcular. Los niños con sobrepeso y cuando queremos utilizar medicamentos hidrofílicos, se calculan siempre con el peso ideal, no con el peso real. Y por último, otro de los retos es el paciente oncológico. En estos pacientes se utiliza siempre la superficie corporal para el cálculo porque nos permite un cálculo mucho más certero y mucho más preciso de los medicamentos. ¿Listo? Bueno, entonces, este algoritmo es un ejemplo de más o menos lo que tenemos que considerar antes de prescribir un medicamento. En especial cuando están empezando en esto del cálculo de dosis, es por así decirse, una lista de verificación que siempre tienen que tener en mente, ¿ya? Primero, la edad y el peso del paciente. Siempre hay fallas de balanzas, siempre hay fallas de comunicación, entonces puede ser que yo estoy atendiendo al paciente y que me hayan dictado el peso, un peso que le haya tomado otra persona, y que no sea el adecuado para el paciente. Ha pasado y pasa de verdad mucho más frecuente de lo que ustedes creen. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta aquí? La edad, ¿no? Si yo conozco la edad y sé más o menos cuánto debería pesar ese paciente para su edad, me sorprendería si me dictan un peso demasiado bajo o demasiado alto. Y eso me ayudaría a mí a más o menos no dejar pasar este tipo de errores, ¿no? Eso es algo que van a ir adquiriendo también con la práctica. Lo segundo es, ¿mi paciente tiene alguna limitante en función renal o hepática? ¿Tiene algún dato de inmadurez o de insuficiencia, tanto renal o hepática, que me obligue a calcular a ajustar la dosis de ese medicamento? Si la respuesta es no, entonces paso al siguiente punto, el método de cálculo. Aquí es donde tengo que tener en cuenta lo que les he indicado al principio. Mi medicamento es en miligramos kilo día, miligramos kilo dosis, microgramos kilo, unidades kilo, en qué medida está indicada la dosificación de mi medicamento y qué fórmula voy a utilizar para calcularlo. Aquí es donde me pregunto eso. Y por último, la dosis y la vía. Esto quiere decir cuánto al final voy a pasarle de medicación a ese paciente. Normalmente después de que yo hago el cálculo, tengo que traducir ese cálculo que he hecho en una indicación clara que puede interpretarlo tanto la enfermera como la licenciada, como incluso los familiares o gente que no está realmente en nuestro ámbito. Por ejemplo, esto nos sirve para dar una medicación y explicarle a la mamá cuánto tiene que darle del medicamento a su niño. Por ejemplo, no puedo decirle, señora, le va a dar 60 miligramos de paracetamol cada 8 horas. ¿No? Eso lo tengo que traducir. Cuántos mLs, cuántas gotas, todo eso tengo que traducírselo y ver que todo eso se corresponda con el medicamento que yo estoy utilizando. Entonces, estos 4 es como una checklist que se pueden acostumbrar ustedes a hacer cada vez que prescriben un medicamento y van a ver que les va a servir mucho para no pasar por alto ninguna circunstancia o ninguna situación. ¿Listo? Bueno, algunas estrategias de seguridad y prevención que se han ido recomendando con los años, principalmente la estandarización, uso obligado de tablas estandarizadas. Si ustedes buscan dosis de tal fármaco en internet, les van a salir 1000 páginas que recomiendan dosis, algunas diferentes de otras. Entonces, por ese motivo es importante estandarizar y unificar todas las tablas de dosis. La que normalmente se utiliza en la mayor parte del mundo son dosis recomendadas por instituciones grandes, instituciones a nivel nacional. De parte de Bolivia no tenemos algo así, pero estamos utilizando mucho, por ejemplo, por lo menos en la Caja Nacional de Salud, el Vademecum del Hospital Garrahan de Argentina, que es el hospital más grande de pediatría de Argentina. Entonces, ese es un recurso que tenemos a nuestra disposición, el cual podemos consultar en cualquier momento y que siempre que necesitemos nos va a servir para determinar no solo la dosis, sino también efectos adversos, interacciones medicamentosas y todo eso. No es, es casi imposible memorizar todos los medicamentos
y siempre hay en algún momento que queremos consultar, no solamente decir por orgullo, yo sé este medicamento, yo sé que es así. Si tengo algo de duda, siempre tengo que consultar porque es un niño al final el que estoy tratando y cualquier modificación y variación en la dosis le va a afectar, no como un adulto que se toma 5 o 7 pastillas de paracetamol y pues no le pasa mucho, ¿no? Entonces siempre en los niños hay que tener mucho cuidado con eso. Lo siguiente es la doble verificación. Y este es un tema que se habla mucho, no solo en el ámbito de cálculo de dosis, sino en el ámbito del ejercicio de la profesión como tal, y no solo en el ámbito de pediatría, sino en todas las demás especialidades. Y es una comunicación cerrada y siempre con retorno. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le digo a la enfermera, por ejemplo, enfermera, pásele 100 miligramos de metamizol a ese paciente, la enfermera tiene que devolverme la orden que yo le he dado de la misma forma. Quiere decir, me va a decir, doctor, le voy a administrar 100 miligramos intramuscular de metamizol al paciente tantos. ¿Por qué? Porque no, tampoco han sido pocas las situaciones en las que por estar apurados o por tener muchos pacientes, puedo decir, enfermera, póngale 100 de metamizol. Si es una enfermera nueva, no va a saber 100 miligramos, 100 ml, 100 microgramos, 100 qué. Entonces, a veces por pena de preguntar, puede directamente ponerle 100 ml. Imagínense 100 ml de metamizol, ¿verdad? Entonces, siempre es importante saber que la persona que va a ejercer o que va a poner en práctica lo que tú estás indicando, sepa y que sepas tú que te ha entendido con el 100% de... o sea, que ha entendido todo lo que tú querías decirle, ¿bien? Y lo último, las abreviaturas. Siempre es importante tratar de usar lo menos posible las abreviaturas, ¿ya? Porque llevan a muchos errores. Por ejemplo, las abreviaciones de unidades internacionales, que muchas veces ponen IU, pero por escribir rápido a veces se confunden con IV, entonces puede parecer intravenoso o endovenoso. La abreviación de microgramos, que es UG, normalmente a veces esa U puede convertirse en una M o puede confundirse con una M y volverse microgramos, por ejemplo. Esos son algunos errores que hay por usar abreviaturas. Y ahora pasamos a la parte práctica. Bueno, existen muchas formas de calcular dosis pediátrica realmente y la más fácil que se puede utilizar es la que les voy a presentar en este momento. Tenemos primero que saber cómo viene nuestro medicamento, cuál es la dosis recomendada de nuestro medicamento. En este ejemplo vamos a utilizar la cefotaxima, que es una cefalosporina de tercera generación que se utiliza de manera endovenosa exclusiva. Tenemos que saber cuál es la dosis recomendada. La dosis recomendada en este caso es de 100 a 200 miligramos kilo día. ¿Y cuál es la frecuencia de administración? En este caso, la frecuencia de administración recomendada es cada 8 o cada 6 horas. Otro dato que siempre tenemos que conocer es la presentación del medicamento. ¿Cómo viene presentado? En este caso viene como frascos de 1 gramo. Teniendo estos 3 datos, ya puedo aplicar la fórmula de cálculo. Para los medicamentos que vienen en miligramos kilo día, microgramos kilo día o cualquier medida de concentración, pero que sea por día, la fórmula es la misma, que es la dosis recomendada por el peso dividido entre la frecuencia de administración. En el caso de la cefotaxima sería, por ejemplo, si quiero utilizar una dosis media, sería utilizar los 150 miligramos kilo día que me recomienda de dosis el Vademecum por, pongámonos de ejemplo, un paciente de 20 kilos, esto dividido entre el número de tomas que voy a utilizar. En este caso, si quiero usar 4 tomas, me saldría 750 miligramos cada 6 horas, que serían las 4 tomas que va a utilizar el paciente, ¿ya? Esto es así para todos los fármacos que vengan en kilo día, ¿ya? Todos los fármacos que vengan en kilo día siempre es la misma fórmula. La dosis recomendada por el peso dividido entre la frecuencia, ¿ya? Siempre es así en todo. El siguiente grupo de fármacos que tenemos son los fármacos que vienen en kilodosis. Los fármacos que vienen en kilodosis también es una forma muy fácil de calcular. La fórmula, de hecho, es mucho más corta. En este caso nos ponemos de ejemplo el ibuprofeno. Primero tenemos que tener en cuenta cuál es la presentación del ibuprofeno. El ibuprofeno viene en tabletas de 200, 400 y 600 y en jarabe de 100 a 200 miligramos por cada 5 ml. La dosis recomendada, según los Vademecums, es de 5 a 10 miligramos kilodosis, ya no kilodía, esta vez es kilodosis, ¿ya? Y la frecuencia de administración es hasta 3 veces al día, incluso en algunas recomendaciones nos indican que se puede usar también 2 veces al día, pero en este caso, si quiero usar 3 veces al día, aplico la fórmula.
En la fórmula, como ven, es la misma fórmula que la anterior, solamente que aquí se quita la parte de frecuencia. Lo único que tengo que hacer es multiplicar la dosis recomendada por el peso del paciente. En este caso, si quiero utilizar 10 miligramos, por ejemplo, y mi paciente pesa 20 kilos, solamente multiplico los 10 por 20 y me salen los 200 miligramos que necesito por dosis de ibuprofeno. Quiere decir que cada dosis yo le tengo que dar 200 miligramos. Puedo darle una tableta de 200, media tableta del de 400. Eso ya voy viendo cuál es mi forma más cómoda de dosificar, ¿ya? Entonces, el resultado se expresa directamente en miligramos cada cuánto le voy a dar, ¿ya? Esto hablando de la parte final, de la última recomendación que les di sobre cómo traducir nuestras órdenes, podemos, por ejemplo, explicarle sobre el uso de este fármaco a una mamá diciéndole directamente que tiene que darle media tableta del comprimido de 400 cada 8 horas o 3 veces al día, ¿ya? Es una forma que tiene la madre de entender qué es lo que nosotros queremos decirle, porque si le decimos 200 miligramos va a ser a veces un poco complicado para las mamás. ¿Listo? Hasta aquí son esas dos fórmulas. Entonces, como saben, son parecidas, dosis por peso. La primera se divide entre frecuencia porque dice día, quiere decir toda la dosis que se va a utilizar en 24 horas. Y la segunda no toma en cuenta la frecuencia porque es por cada dosis que yo voy a utilizar, ¿ya? Cada vez que yo voy a darle el medicamento, voy a darle lo que he calculado aquí. Quiere decir 10 por 20, 200. ¿Eso quedó claro? Lo siguiente, si es un poquito más complicado, es el cálculo de jarabes, ¿ya? En este caso vamos a utilizar como ejemplo el metronidazol, ¿ya? Acá, como pueden ver, tenemos un paso adicional. Nuestro primer paso, como en los dos ejemplos anteriores, es primeramente conocer cómo viene el metronidazol o cuál es la presentación del metronidazol. El metronidazol puede venir en comprimidos de 250 a 500 miligramos, en jarabe de 250 miligramos por cada 5 ml, o en sachet de administración endovenosa de 500 miligramos en 100 ml, ¿ya? En este caso, para este ejemplo, yo quiero utilizar la dosis en jarabe, porque tengo un paciente, por ejemplo, de 10 kilos, al que quiero dosificarle, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Lo siguiente que tengo que hacer es conocer la dosis recomendada por el vademecum. ¿Cuál es la dosis recomendada del metronidazol? Aquí tenemos dos casos. Se puede utilizar el metronidazol para tratamiento de parásitos como amebas o parásitos como giardias o trichomonas. Entonces, si yo tengo un niño, por ejemplo, que tiene amebiasis, puedo utilizar la dosis recomendada por el vademecum, que es de 30 a 40 miligramos kilo día. Aquí ven que es kilo día, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula que yo voy a utilizar en caso de que sea kilo día? Pues la misma fórmula que he utilizado en el primer ejemplo. La dosis recomendada por el peso del paciente dividido entre la frecuencia, porque me está diciendo día, ¿verdad? Entonces, en este caso quiero utilizar la dosis mínima, que son 30 miligramos, lo multiplico por el peso del paciente, que hoy hemos dicho que es un niño de 10 kilos, y lo divido entre la frecuencia. En este caso voy a utilizar la frecuencia de 3 veces al día. Eso me da un resultado en miligramos, me da 300 miligramos vía oral cada 8 horas. Pero yo quiero utilizar la dosis en jarabe, no me sirve miligramos porque yo quiero ml del jarabe. ¿Cuántos ml del jarabe voy a darle? Entonces, para eso me paso al paso número 4. En el paso número 4 tengo que convertir estos miligramos que he calculado, que hasta aquí ha sido lo mismo que el primer ejemplo, lo tengo que convertir en ml. Entonces, ¿cómo lo convierto en ml? Hay una fórmula para convertirlo en ml, que es la dosis total por la dilución, quiere decir en cuántos ml viene el jarabe, y eso te dicen aquí en la cajita. Por ejemplo, el metronidazol viene en 5 ml, toda esta cantidad viene diluida en 5 ml. Entonces, quiere decir, la dosis total que me ha salido, quiere decir estos 300 miligramos que le he calculado acá, ¿ya? Esos 300 miligramos por la dilución, que son estos 5 ml que dice el jarabe, dividido entre la concentración, ¿ya? ¿Cuál es la concentración? Es de cuánto viene mi jarabe, de 250 miligramos, esa es su concentración. Entonces, aplicando la fórmula, me da un resultado de un número entero o con decimales, en este caso me dio resultado de 6. Y esos 6 son los ml que yo le tengo que dar cada 8 horas. No se olviden que en el paso anterior ya hemos dividido entre la frecuencia, entonces eso quiere decir que ya no tenemos que tomar en cuenta acá la cantidad de veces que le voy a dar en el día, porque ya me da el resultado directamente por dosis. ¿Listo? Un ejemplo más ilustrativo, porque a veces nos olvidamos de estas fórmulas, porque son un poco complicadas. Con que ustedes sepan sacar hasta acá, hasta donde dice dosis por peso dividido entre frecuencia, es decir, hasta el paso 3, que es lo mismo que en ejemplo 1, y en caso de que no se
no se recuerden la fórmula del paso 4, pueden utilizar lo más básico que nos han enseñado en el colegio, que es la regla de 3 simple, ¿ya? Utilizando la regla de 3 simple puedo llegar exactamente al mismo resultado. Lo que pongo aquí es, tengo un jarabe que tiene 250 miligramos en 5 ml. Y yo tengo que darle a mi paciente 300 miligramos de ese jarabe, o sea, de ese medicamento, por cada toma. Entonces, ¿cuántos ml voy a necesitar? Esos ml que voy a necesitar viene siendo la X. Entonces, lo que hago es multiplicar C por B y lo divido entre A, siguiendo lo de la imagen, ¿no? Entonces, pongo 300 por 5 dividido entre 250. Y esto me da el resultado, lo mismo, 6 ml cada 8 horas. Si se fijan al final, esto de acá que es 300 por 5 entre 250 es lo mismo que la fórmula de acá del paso 4, que es 300 por 5 entre 250, ¿no? Es lo mismo. Entonces, con que ustedes sepan llegar hasta acá, hasta el paso 3, que es aplicar esta fórmula de dosis recomendada por el Vademecum por el peso, y incluimos frecuencia en caso de que sea día, y no incluimos frecuencia en caso de que sea dosis, es suficiente, porque a partir de aquí ya pueden simplemente utilizar la regla de 3 simple para encontrar el valor final de los jarabes, ¿ya? Los jarabes son uno de los más de uso frecuente en pediatría, principalmente por su fácil dosificación y por su fácil uso. Los niños tienen muchas dificultades en tragar tabletas, en especial durante los primeros años de vida, entonces por ese motivo los jarabes son preferidos, ¿ya? Por último, tenemos el cálculo de dosis para las gotas. Muchos medicamentos no vienen como jarabes, sino vienen como gotas, con su gotero. Entonces, estos medicamentos también tienen su forma de calcularse. Empezamos con el paracetamol como ejemplo. Lo primero, como en todos los ejemplos hemos visto hasta ahora, saber de cuánto viene el paracetamol. El paracetamol viene en comprimidos de 500, viene en comprimidos de 1000. Hay un jarabe que viene de 120 miligramos en 5 ml y viene en gotas de 100 miligramos por cada ml. Esto es lo que me interesa en este ejemplo, las gotas, porque yo quiero dosificar a un niño, por ejemplo, de 6 kilos. A un niño que pesa 6 kilos es un bebé. ¿No? Los bebés incluso tienen dificultades con la toma de jarabes, entonces se prefiere darles en gotitas. ¿Cuál es la dosis recomendada por el Vademecum del paracetamol? En este caso tengo una dosis recomendada de 10 a 15 miligramos por kilo por dosis. Ya no es por día, ¿se ven? ¿Se fijan acá? Es por dosis. Entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar? Simplemente dosis recomendada por el peso del paciente, nada más que eso. Entonces, en este caso voy a utilizar la dosis recomendada de 10. El peso del paciente, como habíamos dicho, es 6, es un bebé. El total me da 60 miligramos. Yo le tengo que dar a este bebé 60 miligramos de paracetamol cada 8 horas porque estoy decidiendo darle 3 veces al día, ¿ya? Que es la frecuencia también que está recomendada según el Vademecum. El paso adicional, como en el caso de los jarabes, tiene su fórmula también, y es la misma fórmula, de hecho, que es la dosis total, que en este caso son los 60 miligramos que nos salió antes, por la dilución. ¿Cuál va a ser la dilución en el caso de las gotas? La dilución va a ser 1, porque solamente viene 100 miligramos por ml, ¿ya? Entonces la dilución total va a ser 1, dividido entre la concentración, que la concentración en el caso de las gotas es 100 miligramos por cada ml, entonces esos 100 miligramos es mi concentración, ¿ya? Entonces, sustituyendo, tengo 60 por 1, que es mi dilución, dividido entre 100, que me da un total de 0.6 ml vía oral cada 8 horas. Pero, como vimos hasta ahora, el uso de las fórmulas a veces complica un poquito las cosas, porque yo, ¿cómo voy a darle 0.6 ml a un bebé? ¿Cómo voy a medir eso si solamente tengo el gotero para dar el medicamento? Entonces, ahí entra la correlación entre volúmenes. Y esto es algo que también vamos a ver más de cerca, si es que se puede, en un siguiente tema, en el tema de líquidos electrolitos sobre todo, que son las equivalencias de volúmenes, ¿ya? Para este ejemplo en concreto, nos interesa saber que 1 ml de líquido, utilizando un gotero estandarizado, tiene un total de 20 gotas. Quiere decir que 20 gotas hacen 1 ml, ¿ya? Utilizando esto extrapolando esto a nuestro ejemplo, diríamos lo siguiente. Necesitamos convertir 60 miligramos de paracetamol a gotas. Tenemos dos opciones. Utilizamos la fórmula que habíamos utilizado, la de dosis total por dilución entre concentración, que nos va a dar, en este caso, otra diferente dilución. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar esta equivalencia. Sabemos que el paracetamol viene de 100 miligramos por cada ml. Esto es lo mismo decir que el paracetamol viene de 100 miligramos en 20 gotas. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que un ml tiene 20 gotas. Entonces, si yo digo
que 100 miligramos hay en un ml, es lo mismo que yo diga que 100 miligramos hay en 20 gotas. Entonces, mi dilución acá, en vez de ser 1, como en el ejemplo anterior, va a pasar a ser 20, porque voy a utilizar gotas. Y esto lo divido entre la concentración, que sigue siendo 100. 100 miligramos en 20 gotas. Si aplico esta fórmula, me da un total de 6 gotas vía oral cada 8 horas. Y la forma fácil, que es por regla de 3 simple, yo sé que 100 miligramos hay en 20 gotas, y yo necesito solo 60 miligramos. ¿Cuántas gotas tengo que darle? Esta X pasa a ser la cantidad de gotas a utilizar, y entonces multiplico 60 por 20 y lo divido entre 100, ¿no? Que me va a dar un total de 12 gotas. Perdón, hubo un error en acá arriba. En total, el cálculo de arriba también sale 12 gotas, y en el cálculo del anterior también sale 12 gotas. Fue un error de type. Entonces, tenemos las 3 formas de convertirlo, ¿no? Tenemos la primera, que utiliza la dilución directamente del frasco, quiere decir 100 miligramos por ml. La segunda, que es utilizando las gotas, ya directamente aquí las equivalencias. Y la tercera, que es utilizando la regla de 3 simple, que es simplemente multiplicar o aplicar la regla de 3 a cuántas gotas quiero que le demos a ese niño, ¿ya? Entonces, esas son todas las formas que tenemos de calcular los medicamentos. En conclusión, las dosis pediátricas, como han visto, es un tema un poquito complicado. Realmente, repasar el tema en su marco teórico es un poco pesado, por así decirse. Es más para hacer prácticas, para hacer cada vez uso de más medicamentos. Es importante ir practicando todos los días para no olvidarse, sobre todo, cuándo utilizar qué fórmula. Las 2 fórmulas más importantes que les he mostrado, que las que deberían saber de todo este tema, o sea, como para sacar una parte bien importante, son estas 2, que son de acá, la de miligramos kilo dosis, que es solamente dosis recomendada por peso, y la de miligramos kilo día, que es dosis recomendada por peso entre la frecuencia, porque utilizamos el día. Entonces, sabiendo esas 2 fórmulas, ya teniendo el resultado, puedo usar la regla de 3 para encontrar lo que estoy buscando al final de darle, ¿verdad? Este es el formulario farmacoterapéutico del Hospital Garrahan, es el que utilizamos en la Caja Nacional de Salud, el que consultamos siempre para cualquier duda que tengamos sobre algún medicamento. Acá está incluido tanto la dosis recomendada, el rango de edad, e incluso los efectos adversos, las interacciones medicamentosas, todo, ¿ya? Entonces, este es un formulario bastante completo en el que está todo lo que necesitamos sobre las dosis pediátricas y lo utilizamos a diario, ¿bien? Pueden escanear el QR si gustan. Muchas gracias por su atención. Ese sería el tema que quise explicarles esta noche. Realmente sí me tomé un poquito más de tiempo del que esperaba, pero quería que quede claro sobre todo las fórmulas, que es un poquito complicado de manejar. Bien, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jesús. Quisiéramos preguntarles a los miembros, tal vez si alguien tiene alguna pregunta. Cualquier pregunta que tengan, por favor, por el chat. No sé, tengo un problema con el micrófono. Al parecer no logro escuchar las voces por mí. No sé qué habrá pasado. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por el chat, por favor. No, no hay preguntas. Doctor, a nombre de la Liga Pediátrica, queremos agradecerle sinceramente por haber compartido con nosotros su tiempo y todo su conocimiento. Su explicación fue muy clara y práctica y nos ayuda mucho a comprender mejor este tema que es muy importante para nuestra formación. Sí, he tratado de arreglarlo, pero no logro escuchar voces, no sé por qué. Por favor, si tienen cualquier pregunta, comentario, por el chat, les rogaría. Disculpe, yo tengo una pregunta. Hola. Parece que el doctor tiene problemas con el audio, así que por favor en el chat sus preguntas. Okay. Bueno, acá tengo una pregunta de William. En relación a los medicamentos hidrosolubles y liposolubles, ¿qué pasa en caso de desnutrición crónica o hipoplasia o retraso en el crecimiento? ¿Se usa el peso del niño o el valor de las tablas? Muy buena pregunta. Realmente, cuando tenemos una disminución del porcentaje de grasa, en general con relación al peso del niño,
los fármacos que van a tener alterado la cantidad de peso en la que distribuirse son los que son liposolubles. Fármacos como por ejemplo las benzodiazepinas, que se utilizan mucho en casos de urgencia, tienen este tipo de distribución. Las dosis, por eso siempre está la recomendación de usarlas en un término medio, ¿ya? Ni muy abajo ni muy pegado a la dosis mínima, ni muy pegado a la dosis máxima. ¿Por qué? Porque esta variabilidad que hay por la liposolubilidad y por la hidrosolubilidad, cuando usamos una dosis media, no es lo suficiente como para causar algún efecto adverso. Pero en caso de que utilicemos dosis máximas, ahí sí tenemos que tener muy en cuenta un aproximado del porcentaje de grasa que tiene el paciente y el peso ideal para poder evitar efectos adversos sobre todo. Pero si usamos una dosis media, es realmente muy difícil llegar a una concentración que sea tóxica o que sea de peligro para el paciente. ¿Alguien más tenía una pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias por la oportunidad. Me agrada saber que hay gente que sí se interese por esta rama de la medicina, sobre todo porque es la rama que se encarga de cuidar a los más indefensos, ¿no? A los que no tienen realmente una propia voz para cuidarse. Y es una rama de la medicina que es de verdad muy, muy bonita y muy reconfortante. La sonrisa de un niño es algo invaluable realmente. Y es muy bonito seguir en este camino. Espero pronto verles también como colegas, como futuros colegas, a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y de verdad yo estoy dispuesto, si es que ustedes también quisieran, a un siguiente tema. La verdad que por mí no hay ningún problema. El siguiente tema que sí me estaban comentando que tal vez podríamos hablar sería líquidos y electrolitos, o bueno, líquidos en realidad en pediatría, que es uno de los temas fundamentales también. Y si gustan, pues yo estoy dispuesto, solamente me hacen saber nada más.